El imperio de Kalanick. Crecer a cualquier precio. Junio de 2017. El hombre que construyó, desde cero, la empresa de transporte más valiosa del planeta, se sienta a leer un documento de 13 páginas que va a terminar con su carrera. No es una demanda. No es un reporte financiero. Es una investigación interna sobre la cultura de la compañía que él mismo fundó. Horas más tarde, ese mismo hombre anuncia su renuncia como director ejecutivo, empujado por los mismos inversionistas que alguna vez lo idolatraron. Lo que nadie podía imaginar 8 años antes, cuando la idea nació de la frustración de no encontrar un taxi en una noche de nieve en París, es que esa misma obsesión por crecer sin límites, la que convirtió a la empresa en un gigante global, sería exactamente lo que la llevaría al borde del colapso. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que retroceder 8 años. Esta es la historia de Uber y de Travis Kalanick, el hombre que la lideró durante sus años más agresivos. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una empresa decide que crecer más rápido que nadie importa más que cualquier otra regla, cualquier otra ley, o cualquier otra persona que se interponga en el camino. Durante años, esa filosofía convirtió a Uber en una de las startups más valiosas de la historia. La misma filosofía, sin embargo, terminaría desatando la tormenta que casi la destruye por completo. La idea nace en 2008, durante una conferencia tecnológica en París, cuando el empresario canadiense Garrett Camp, cofundador de la plataforma StumbleUpon, no logra conseguir un taxi en una noche fría. Camp empieza a imaginar una aplicación capaz de pedir un vehículo directamente desde un teléfono inteligente, y comparte la idea con su amigo Travis Kalanick, un emprendedor que ya había vendido una startup anterior por casi $19 millones. En marzo de 2009, ambos fundan la empresa en San Francisco, bajo el nombre original de UberCab. En sus primeros meses, la compañía apenas opera con un puñado de automóviles de lujo disponibles por aplicación. Pero para 2010, Kalanick asume el control como director ejecutivo, y bajo su liderazgo, la empresa empieza a expandirse con una velocidad que ningún competidor logra igualar. Para 2012, Uber ya opera en múltiples países. 3 años después, está presente en 66 países y más de 360 ciudades alrededor del mundo. El crecimiento es tan vertiginoso que empieza a atraer tanto admiración como sospecha. El estilo de Kalanick se vuelve legendario dentro y fuera de la industria tecnológica. Es agresivo, combativo, y está absolutamente convencido de que las reglas tradicionales, las de los taxis regulados, las de los gobiernos locales, incluso las de sus propios competidores, están hechas para romperse. Uber entra a nuevas ciudades sin esperar autorización regulatoria, desafiando a gremios de taxistas en decenas de países y provocando protestas, demandas e incluso prohibiciones temporales. Para Kalanick, cada obstáculo legal es, sencillamente, el costo de crecer más rápido que cualquier rival. Y por un tiempo, esa filosofía funciona espectacularmente bien. Pero esa misma cultura de expansión sin límites empieza a filtrarse hacia el interior de la propia empresa. Uber se convierte en sinónimo de una cultura corporativa intensa, competitiva y, según denuncias posteriores, profundamente tóxica para muchos de sus empleados. Durante años, esas señales de alarma permanecen en gran parte fuera del ojo público, mientras la valoración de la empresa sigue disparándose gracias a rondas de inversión multimillonarias. Nadie afuera lo sabe todavía, pero la misma cultura que está construyendo el imperio ya está sembrando su propia crisis. El 19 de febrero de 2017. Una exingeniera de Uber llamada Susan Fowler publica en su blog personal un relato detallado sobre el acoso y la discriminación que dice haber sufrido dentro de la empresa, y sobre cómo sus denuncias fueron repetidamente ignoradas por el Departamento de Recursos Humanos. El texto se vuelve viral casi de inmediato, y desata una crisis que Uber ya no puede contener. Es el primer dominó de una cadena que no dejará de caer en los siguientes meses. Apenas 4 días después, el 23 de febrero, la empresa Waymo, la división de vehículos autónomos de Alphabet, la matriz de Google, presenta una demanda contra Uber. La acusan de haber robado tecnología confidencial relacionada con sus vehículos sin conductor, a través de un exingeniero de Google llamado Anthony Levandowski.
La demanda llega a alegar que Kalanick tenía conocimiento de los documentos robados incluso antes de que Uber adquiriera la startup de Lewandowski en 2016. 2 escándalos, uno detrás del otro, en menos de una semana. Los meses siguientes se convierten en una cascada casi ininterrumpida de nuevas revelaciones. Uber encarga una investigación interna liderada por el exfiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, para revisar la cultura de la empresa. La investigación termina examinando 215 denuncias distintas de acoso, y resulta en el despido de al menos 20 empleados. En marzo, se revela que un grupo de ejecutivos de Uber, incluido Kalanick, había visitado un bar de acompañantes durante un viaje de negocios a Seúl en 2014. Una ejecutiva presente en ese viaje sintió, después, que la empresa intentó silenciar sus quejas al respecto. En mayo, un juez bloquea a Lewandowski de seguir trabajando en cualquier tecnología relacionada con los sensores láser utilizados en los autos autónomos. A finales de ese mismo mes, Uber decide despedirlo directamente. El 8 de junio se filtra una carta escrita por el propio Kalanick años antes, en la que establecía reglas para las relaciones sexuales consentidas entre empleados durante un viaje corporativo a Miami. Una filtración que profundiza todavía más la crisis de imagen de la empresa. El 13 de junio, el informe encargado a Eric Holder es finalmente entregado a la junta directiva de Uber, con 47 recomendaciones para transformar la cultura interna de la compañía. Ese mismo mes, tras la reciente muerte de su madre en un accidente, Kalanick anuncia que tomará una licencia temporal. Pero la presión de los inversionistas ya es imparable. Según una demanda posterior presentada por el fondo Benchmark Capital, uno de los primeros inversionistas de Uber, 2 de sus socios se presentan directamente en la habitación de hotel de Kalanick y le exigen renunciar, amenazando con lanzar una campaña pública en su contra si se negaba. El 20 de junio de 2017, Travis Kalanick renuncia oficialmente como director ejecutivo de Uber, aunque conserva por un tiempo su asiento en la junta directiva. Antes de dejar el cargo, había llegado a vender aproximadamente el 90% de sus acciones en la empresa, por $2.500 millones. En agosto de ese mismo año, Dara Khosrowshahi, hasta entonces director ejecutivo de la agencia de viajes Expedia, es nombrado nuevo líder de Uber, con la misión de reconstruir la imagen y la cultura de la compañía. Kalanick finalmente abandona por completo la junta directiva el 31 de diciembre de 2019. Bajo el liderazgo de Khosrowshahi, Uber trabaja durante años en reconstruir su reputación, resolver litigios pendientes, entre ellos un acuerdo con Waymo, y ordenar sus finanzas. Finalmente sale a bolsa el 10 de mayo de 2019, con una valoración cercana a los $82.000 millones. Hoy Uber opera en cientos de ciudades alrededor del mundo, y ha diversificado su negocio hacia el reparto de comida, la logística de carga y la tecnología autónoma. Travis Kalanick, por su parte, se mantiene alejado del centro de atención mediática que definió sus años como director ejecutivo, mientras invierte en nuevos proyectos empresariales. La historia de Uber bajo Travis Kalanick plantea una pregunta incómoda para cualquier fundador ambicioso. ¿Dónde termina la determinación necesaria para construir algo extraordinario? ¿Y dónde empieza la conducta que termina destruyéndolo? Durante años, la misma agresividad que llevó a Uber a dominar el mercado global del transporte fue celebrada como una virtud empresarial. Cuando esa misma agresividad se volvió hacia adentro, contra sus propios empleados y sus propias reglas internas, se convirtió en la causa de su propia crisis. La pregunta que deja este caso no es si la ambición sin límites puede construir un imperio. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse ese imperio, antes de que las mismas reglas que se ignoraron para construirlo terminen, tarde o temprano, cobrando su precio.